al Pleno de la Asamblea Nacional. Vamos a escuchar al asambleísta nacional Rodrigo Coyaguazo. A las autoridades presentes. Presidente, entiendo que va a haber dos partes, ¿no? Una parte haciendo preguntas y una segunda parte haciendo alguna propuesta de pronto de resolución. Eso es lo que entendí. Por favor, si me aclara, señor presidente. Señor asambleísta, sí, va a haber intervenciones. Si usted tiene alguna propuesta de resolución, también la podría hacer al final de su intervención ahora. Y esta propuesta de resolución, si es que tiene durante el debate algunas otras observaciones o aportes, también se puede ir, como hemos hecho en casos anteriores, procesando hasta que al final seguramente la Asamblea tome votación sobre una resolución en el contexto de los acuerdos internos. Gracias, presidente, por la aclaración y la precisión. Presidente, en realidad es algo doloroso, algo que no se ha vivido. Yo no recuerdo que hayamos vivido esta situación en los últimos 40 años, ni he escuchado que antes. Por la barbarie por la barbarie que se vivió en estos días y la conmoción en la que está viviendo. Mucho ojo, no solo los PPL, no solo quienes están en los centros, en los centros de detención, no solo ahí, sino sobre todo en la ciudadanía, en los ecuatorianos en general, porque veo que se está queriendo enfocar que el problema es al interno de las cárceles, y eso no es así. Me ha llamado mucho la atención, presidente, que aquí de los que han comparecido, nadie es responsable, nadie, nadie tiene la culpa. Y por lo tanto, pues, no hay nada que hacer, pues, presidente. En ese sentido, presidente, yo sí quiero expresar que nosotros, bueno, primero, recuerdo que cuando estábamos haciendo el juicio a María Paula Romo decía, verán, si me enjuician a mí, le están dando están yéndose en contra de la policía. Y nos puso a toda la policía ahí, resguardándole en su comparecencia. Y que nosotros estábamos en contra de la policía y le decíamos mentira, no sea mañosa. Igual ahora les digo a los funcionarios que están aquí, no estamos en contra de la acción de la policía, no estamos en contra de la policía, todo aquello que está dentro de la Constitución y de la ley. Por lo tanto, no se me venga a decir que cualquier cuestionamiento que hagamos en base a la función y la ley que nos permita a nosotros es que estamos en contra de la policía. La Asamblea Nacional tiene su rol político y eso es lo que vamos a hacer. Y por lo tanto, todo nuestro respaldo a la Policía Nacional. Pero el cuestionamiento que nosotros tengamos que hacer es a las autoridades, ¿no es cierto?, que tienen un papel político en esto y a la conducción de esto. Enfocar que el problema es carcelario de los papeles. Ese es el error. Y eso es lo que se ha hecho en estos 4 últimos años, pues. Porque el problema no es el de las cárceles. El problema es algo más grande, como es el de la seguridad ciudadana. Eso es lo que está en ciernes. La seguridad ciudadana. Y vamos a ver por qué razón es que está conectado lo de las cárceles con la seguridad ciudadana, o mejor dicho, la inseguridad ciudadana. ¿Dónde se crean las bandas? Los narcotraficantes, quienes hacen la trata de blancas. ¿Dónde se hace? En la cárcel. ¿No? Se crean fuera de la cárcel. Se organizan fuera de la cárcel.
Y cuando delinquen y la policía es eficiente, les mandan a la cárcel, o lo que se llaman los centros privados, ¿no? A los centros de privación de libertad. ¿De quién es ese papel? ¿No es cierto? De evitar que se creen estas bandas. Obvio, de la policía. Obvio, ¿quién es responsable de la seguridad ciudadana? El ministro, pues. ¿Quién es el responsable? Dos, las bandas están plenamente articuladas. Ustedes saben. Los que están dentro de la cárcel y los que están fuera de la cárcel. Ahí está la articulación. Por lo tanto, no se me venga a decir, no, nosotros solamente en la periferia y los otros adentro. No, no es así. Por eso el enfoque es de seguridad ciudadana, pero tenemos inseguridad ciudadana. ¿Dónde operan las bandas? Operan adentro y operan fuera de la cárcel. Y por eso están plenamente articuladas. Por eso el enfoque no es solamente con respecto a los centros de privación de libertad, sino el asunto de la sociedad en su conjunto, que ahora está conmocionada la sociedad por lo que está pasando dentro de las cárceles. Entonces, frente a esto ya lo han dicho, ustedes mismos lo han dicho, y lo han dicho claramente. Falta de presupuesto. Él escuchaba, tenía por aquí el número que me decía, ya creo que el general Moncayo, un dato que me dieron. 38.800 es el aforo actual de PPLs. La capacidad es 29.800. ¿No? La reducción del presupuesto en el 2020, el 43% menos. Y casi rogando, creo que les han dado en este año 8 millones más. ¿Cuáles son los responsables? Claro, eso también topa el presidente de la República, pues. Pero a todas las autoridades que se encuentran en este momento, que incluye a la doctora Joana Pesantes, ¿no? Ya voy a decir por qué, más adelante. Escuchar, en realidad escuchar, aquí tengo, escuchar decir que no tenemos la culpa, me conmueve, me conmueve porque finalmente alguien debe ser responsable. En ese marco, pues, presidente, yo he preparado una moción que ya la he hecho llegar al secretario y que básicamente estoy planteando una moción con 5 artículos. Esto no puede quedar así. No puede quedar sin responsables. La primera, presidente, el artículo 1, planteo, aunque no lo va a cumplir, ya hemos visto que la otra vez hicimos una resolución y pedíamos al presidente de la República que destituya pues al ministro de Salud Pública por estar bajo a sus amigos, a sus brothers, ¿no? Por no querer darnos los datos de cuánto cuestan las vacunas. No nos hizo caso, no importa, pero nuestro deber es proponer. El artículo 1, al presidente de la República le estoy diciendo, a Lenín Moreno, exigir al presidente de la República la destitución inmediata del general Patricio Pazmiño de gobierno, del general Edmundo Enrique Moncayo Juaneda, director general del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, conocido como el SNAI, la doctora Joana Pesantes Benítez, quien es presidenta del directorio del organismo técnico de rehabilitación social. Este es el primer artículo de la resolución que
pongo a consideración de los colegas asambleístas. El artículo 2, exigir al presidente de la República la adopción inmediata de medidas que garanticen la prevención, mantenimiento, control y restablecimiento del orden y la seguridad de los centros privados, de los centros de privación de libertad. Una gestión y administración eficiente de los centros de privación de libertad, el diseño y ejecución de procesos de rehabilitación y reinserción social de las personas privadas de libertad que garanticen sus derechos, entre otros. El artículo 3, sin perjuicio de lo expuesto en el artículo 1, propongo, colegas asambleístas, impulsar el inicio del juicio político en contra del general en servicio pasivo Patricio Pazmiño Carrillo, ministro de Gobierno, Edmundo Moncayo, director general del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, y a la doctora Joana Pesantes Benítez, presidenta del directorio del organismo técnico de rehabilitación social por incumplimiento de sus funciones. El artículo 4, disponer a la Comisión de la Comisión de Fiscalización y Control Político que en el término de 10 días presenta ante el Pleno de la Asamblea Nacional un informe respecto a la situación del sistema de rehabilitación social. Y un artículo 5, solicitar al presidente de la República disponga y concreten el Ministerio de Finanzas la entrega inmediata de los recursos económicos que permitan solventar la grave crisis del sistema de rehabilitación social. Presidente, el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público nos dice en el artículo 3 claramente en torno a las funciones de seguridad ciudadana, protección interna y orden público. Las entidades reguladas en este código, en el que está la Policía Nacional también, de conformidad a sus competencias, con la finalidad de garantizar la seguridad integral de la población, tienen funciones de prevención, detección, disuasión, investigación y control del delito, así como de otros eventos adversos y amenazas a las personas con el fin de garantizar sus derechos constitucionales y la convivencia social pacífica. Para terminar, presidente, recalco, esto no es contra la policía, no es contra la policía, es con todos aquellos responsables que no han sabido responder a la seguridad ciudadana. Y como un efecto tiene lo que está pasando en las cárceles. Un efecto. Y la otra, obviamente, es, ¿no es cierto?, toda la inseguridad que está pasando cada uno de los ecuatorianos en las calles, en su barrio, en su negocio. Porque lo uno es la causa, la inseguridad ciudadana que vivimos ahora, y el efecto viene a ser lo que está pasando en las cárceles. Como asamblea, no podemos quedarnos impávidos, no podemos quedarnos cruzados de manos, debemos actuar de acuerdo a nuestro rol y papel fiscalizador, pues sancionando a las autoridades como se debe sancionar. Gracias, presidente. Concluye.